Ya lo comentamos al principio, esta ruta, aparte de valores paisajísticos, de fauna o de vegetación, tiene muchos aspectos culturales. Y es que este territorio ha estado ocupado desde el Paleolítico hasta la actualidad. Pensad que los estuarios son una fuente de recursos muy grandes que la gente aprovechaba, y es por eso que siempre ha estado ocupado. Si siguiéramos la ruta un poco más adelante donde vamos a parar, vamos a encontrarnos el Cerro de la Masera, un cerro que por arriba tiene su cima plana. Pues ahí, en esa zona, hay un yacimiento que va desde el Paleolítico hasta el medievo. Los usos de la ría han ido cambiando con el tiempo, pero eso lo voy a contar ahora después. Ahora quiero contaros, aprovechando que estamos aquí, uno de los restos que nos dejaron los antiguos habitantes de esta zona. Pensad que la ría funcionó también como una barrera, y cuando la gente se desplazaba a lo largo de la costa, las rías eran obstáculos difíciles de salvar. ¿Cómo solucionaban eso? Pues os lo voy a enseñar. Acompañadme. Fijaos en esas escaleras que se meten dentro de la ría. Estos son los restos del puerto de Los Cantos, un antiguo paso de barcas que comunicaban las dos orillas de la ría y que data de época medieval. Está relacionado también con el Camino de Santiago, ya que cuando los peregrinos hacían lo que hoy llamamos el Camino del Norte, iban bordeando toda la costa del Cantábrico, pero se encontraban obstáculos como la ría. Y la manera de pasar era mediante barcas que cruzaban a los peregrinos de una orilla a otra. Como os decía antes, podemos hablar de cómo ha ido cambiando el uso de la ría. Ahora se utiliza el agua en procesos muy contaminantes, con todas las fábricas que están río arriba en Torrelavega. Sin embargo, lo que es el espacio de la ría está menos usado que antiguamente. El otro día estaba escuchando a un señor hablar. Un señor mayor que nació en una casa que estaba un poco más allá, en la bajada de Los Cantos, que hoy la casa ha desaparecido, pero nació allí en torno a los años 40. Y el hombre estaba hablando de cómo había cambiado la ría. Por ejemplo, hablaba del uso que se le daba en cuanto a ocupación. Y es que en las diferentes islas que hay en medio de la ría, contaba que había granjas con ganado, cosa que hoy día ha desaparecido. Que había un servicio de barcas, no ya el medieval, sino uno moderno, que unía las dos orillas, ya que dar la vuelta llegando hasta Torrelavega, imaginaos en mulo o en burro lo que podía suponer. Así que había un servicio de barcas que unía. Y aquel señor también comentaba cómo había ido cambiando la fauna. Decía que, por ejemplo, en aquel momento ver patos no era fácil y que a veces se veía algún azulón o alguna focha, y que incluso recordaba el primer día que él vio un tarro. También dijo que una vez vio un alcaraván y que lo cazó. Pero bueno, eran otros tiempos y ahora este señor se pasa las tardes en el observatorio viendo pájaros con sus prismáticos. En este punto, cuando la marea está baja, es posible ver los restos de un antiguo astillero de ribera. Era un pequeño astillero en el que se reparaban las barcazas con las que se llevaban las piedras con las que delimitaron el canal de la ría. Estas piedras se traían desde una cantera cercana, la cantera de Santo Domingo. De todos los restos de uso antiguos de la ría, este es mi favorito. Este muro son los restos que nos quedan de un antiguo molino de mareas. En la ría de Swan se ha documentado al menos 3 molinos, pero de ellos solamente nos quedan restos de este, el molino del Espino. Y es que ahora hablamos de energía limpia o energía alternativa y parece ser que es algo que hayamos inventado nosotros en esta época, en el siglo XX o XXI. Sin embargo, estas son energías que se han estado utilizando durante toda la historia. Tal vez las más conocidas son los molinos de viento, famosos por el Quijote, pero tampoco se quedan atrás los molinos de río. Pero aquí, en una zona en la que el río perdía corriente, ya no circulaba el agua con tanta velocidad o con tanta fuerza, un molino de río tradicional no funcionaba. Así que en zonas como esta se cambiaban por los molinos de marea.